bajo el manto del cielo, mis pies en la tierra, el sol que ilumina y la luna que llena de animales salvajes, de plantas y hierbas, ante humanos sumisos y una sociedad que encierra seres antropocentristas que a materias se aferran, tecnología en ciudades y un futuro que aterra, entierra tus sentimientos, donde yacen estas hiedras que atente con la tierra, le declaramos la guerra junto a flora y fauna, el que actúa y no habla, no habrá paz en las personas hasta abrir todas las jaulas mentales y físicas, libertad a mis hermanos que se encuentran en manos de los civilizados, te invito al abismo, a correr por los senderos, traición a la patria y los tiempos de cemento, atento y alerta, distinto al acecho, somos gatos sin rostro, atacando desde el techo a los autoritarios, signos reinos de este orden como savia del árbol, que nuestra rabia explote, canaliza el amor y transforma el odio con la acción concreta directamente al custodio, cuestiona realidad, la historia y sus normas, normalidad enferma que a naturales estorba, posición inadaptado en sentimientos indómitos, retórico el viaje al espacio armónico, agónico mundo, mundano, mundanal, sociedad enferma, rindiendo culto a lo banal, siendo parte de un todo, reivindico a la nada, ningún animal solo, somos tribu y manada, así que arma tu banda y suma momentos, el trabajo asalariado es igual a morir lento, invierte tu tiempo, nutre tu voluntad, en tu mente hay galaxias que desconocen la libertad, salvajemente convencido. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Es inminente una tormenta, se avecina la tormenta como cantaba en su juventud nuestro director, el gran Sergio Risenberg-Cohen, que nos acompaña en este momento desde esa playa misteriosa en Escondido Beach, Malibu, California, Estados Unidos. ¿Cómo le va, Sergio? Feliz, dichoso diría yo, que un estado de ánimo en que me encuentro estacionado hace bastante tiempo. Y usted con su introducción me hizo recordar a Tormenta, yo me recordé una canción específicamente La Tormenta, podría haber sido la de los gatos. Sí. Viento, dile a la lluvia. Exactamente. Así Y es. le quiero decir que fue tan buena esa canción que Domenico Modugno sacó una versión. Yo al principio pensé que la canción era de Modugno y los gatos habían sacado la versión, pero fue al revés, fue los gatos y Domenico Modugno la grabó después. No me diga, claro. Gato Sí, Risenberg, hay así es. hay una foto que llegó aquí a la producción donde usted está con Domenico Modugno y una cosa muy interesante, ¿no? O sea, lo encontré en un libro, o sea, esa fotografía de nuestro director está acompañado de Modugno y Martín Caradayán. Fue parte del proceso que tuvo Sergio. Esto también es una incidencia, es algo que no se ha contado hasta el momento, pero Sergio estuvo en la llegada a nuestro país de la lucha de Cachacascán, lucha libre, como llegó acá, y funcionaba directamente en el mítico Teatro Caupolicán en el centro de Santiago, en calle San Diego. ¿Qué recuerdo le trae eso, Sergio? Qué recuerdos me trae usted. Estos últimos programas han sido de estos 50 años de la Exacto. Unidad Popular y Unidad Popular. quizás algo que los TV youtubers Sí. no saben es que Muy bien, lenguaje. el presidente Allende era un muy fanático de Titanes del Ring y logró traer Titanes del Ring le dio eso una tarea especial a quien le llamaban el Perro Olivares, que fue quien finalmente terminó haciendo que Titanes del Ring aparecieran en la televisión abierta y por eso se hicieron tan famosos. Estaba La Momia. La momia, que para mí es más importante, porque era el único que no respetaba al árbitro, no respetaba la institucionalidad de la lucha libre. En la versión argentina había además un árbitro que era William Boo, Ya. que era un tipo que era totalmente corrupto y siempre se hacía el tonto cuando los malos le estaban metiendo los dedos en los ojos a los contrincantes y él como que siempre miraba para otro lado. William Boo, Muy el bien. personaje. Para que, Y el último personaje que le voy a dar y que ya con esto ¿sí? cierro Titanes del Ring, Espero que no sea judío. también en la versión argentina, de la cual yo fui seguidor, ¿Ya? estaba el hombre del hielo, que era un tipo que pasaba con un hielo y con una toalla, no decía nada.
Nada, el hombre del Pero hielo. empezó a pasar en los capítulos y fue tanto que llamaron a la Casa de Gobierno a Titanes del Ring porque ya había empezado a hacer un cuestionamiento a nivel nacional. ¿Quién era el hombre del hielo y qué mensaje estaba dejando cuando pasaba por detrás de los capítulos de Titanes del Ring? Lo trataremos detenidamente como es siempre una píldora histórica o el enfoque distinto de nuestro director. Y tenemos además absolutamente coetáneos, no solo contemporáneos con la lucha libre, desde la testera de la Junta de Vecinos Brasil número 1 de la irredenta comuna de San Joaquín, el cientista político y compañero Juan Carlos Gómez Leito. ¿Cómo está Juan Carlos? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, don ¿Estamos bien? Bien. Gustavo Burgo, licenciado, allá los demás integrantes del panel, un gusto de volver a estar acá para analizar la coyuntura política. Muy bien. Gracias. Y desde un lugar misterioso, jamás develado, de una comuna también del Gran Santiago, el compañero Marco Riquelme García. ¿Cómo está, Marco? Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente. Espero que ustedes estén bien, sí, los veo bien. Sí. Y me recuerdo yo de Pretty Norman, también era un luchador de Titanes. Pretty Norman. Y dicen, hay unos chismes ahí, hay unos chismes que dicen de que en realidad la momia era momio, que eran cuestiones que eran como hobby y aficiones de un famoso director de televisión de ese tiempo, y que como era momio, entonces tras bambalina en vez de momia se le decía momio, y que obviamente como era tan famoso no podía darse a conocer, por eso se colocaba el traje completo de momia. No, Posible. la inicial eran SR, pero no recuerdo bien, no recuerdo bien. Era un soldador, se llamaba Salomón Reinberg, creo que ese era el nombre, Ah, pero ya. tengo la información, pero seguramente está equivocado, de que él era militante del Partido Socialista. De hecho, él debió ser reemplazado después del golpe, la momia en particular. Así que, bueno, vamos a otro tema de investigación muy trascendente, ¿no? Ver A la mí me verdad, habían dicho la que era naturaleza de la director momia. y que era trotskista. También es Oh, posible, también es posible. Pero bueno, las malas artes de la momia. eso Bueno, los fue la momia. chosquistas tienen algo de momia en todo caso. Bueno, hemos hecho esta introducción porque, como ya lo dijimos en el programa anterior, que estuvimos humanamente hablando con Sergio Gress, una de las funciones de este programa es que a partir de este minuto usted se ubica directamente en el periodo de la Unidad Popular. Estamos tributando, como sabe muy bien Sergio Risenberg, a el hipnotizador Tony Camo, ¿no? Quien chascaba los dedos y la gente inmediatamente, él arreglaba relojes, hacía un montón de cosas. Nosotros estamos tratando de hacer lo mismo, de manera que nuestros televidentes puedan ubicarse también en el periodo de la Unidad Popular, y esa es la razón por la que hemos traído estos grandes personajes como el Hombre del Hielo, la Momia, el Estudiante y tantos otros personajes. Recuerdo Ringo también. El programa se llamaba Tele Minimundo y salía por las pantallas de Televisión Nacional, en esa época dirigida por el gran Perro Olivares, que aparentemente la caricatura que se llamaba Tevito estaría basado también un poco en el aspecto de este compañero, quien habitualmente se olvida, puso término a su vida junto al presidente Allende el mismo 11 de septiembre, cuando él se encontraba dentro mismo en La Moneda. El tema del programa anterior nos ubicamos nosotros en el periodo inmediatamente posterior al tanquetazo, que es aquel momento en que las fuerzas de la reacción se encontraban totalmente desatadas. Se había frustrado en marzo del año 73 la posibilidad de que la mayoría opositora pudiese acusar constitucionalmente al presidente Allende y deponerlo. Recordemos que lo que más llegó fue un acuerdo de la Cámara de Diputados adoptado el 22 de agosto que declara inconstitucional al presidente de la República, pero esto no tiene alcance legal. De ahí que el presidente Allende no pudiese ser depuesto. Esto es una perspectiva un tanto jurídica del problema, pero que refleja este empate del que hablaba Tomás Mulián entre las fuerzas de un lado del gobierno y las fuerzas de la reacción, las fuerzas del golpismo, las fuerzas de la burguesía, como llamó Patricio Guzmán en su célebre saga documental La Batalla de Chile, una verdadera insurrección de la burguesía.
el gobierno popular de Salvador Allende enfrentó esta oposición con una conducta extraordinariamente institucional. Hemos visto ya que la línea o la viga maestra de esta concepción era precisamente el carácter constitucional no golpista de nuestras Fuerzas Armadas. Felipe Portales, en este mismo programa, narra precisamente una revelación que le hizo el director Elvio Soto, quien lo acompañó a ver una función privada sobre Caliche Sangriento, donde se muestra a las Fuerzas Armadas perpetrando una masacre en contra de los trabajadores. Allende, después de esa avant-premier, llamémosla, salió muy molesto porque se mostraba una imagen que no correspondía al legalismo inveterado, según el presidente Allende, de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál era había también algo que se discutía y se señalaba habitualmente, estas especies de comparaciones que se hacían, que en Chile esto no era Argentina, no era Bolivia, y en consecuencia las Fuerzas Armadas no iban a dar un golpe de Estado, apelando fundamentalmente a su tradición constitucional. ¿Cuál era el non plus ultra de esta teoría? Precisamente la doctrina Schneider. Schneider, quien era el comandante en jefe del ejército al momento de provocarse la elección del 4 de septiembre de 1970, oportunidad en que Allende obtiene y la Unidad Popular una mayoría relativa, pero que era insuficiente para asumir como presidente, de ahí que se inició un proceso de deliberación dentro del Parlamento que dio origen al Estatuto de Garantías Constitucionales que fue impuesto por la democracia cristiana al gobierno de Allende, dentro de los cuales se encontraba la prohibición de la formación de milicias armadas. Vemos que el tema militar estaba muy candente, pero quizás el hecho más importante en este periodo que va del 4 de septiembre al 4 de noviembre fue el asesinato a Schneider, que tuvo lugar a fines de octubre, creo que 24, 25 de octubre. Él fue secuestrado por un comando de lo que posteriormente podría ser Patria y Libertad, un conjunto de sujetos de extrema derecha comandados, como se ha sabido, por agentes de la CIA, quienes secuestraron a Schneider. No está claro realmente si la intención era darle muerte o más bien generar un ambiente de ingobernabilidad en el país que facilitara a la derecha que ratificara la segunda mayoría que era de Jorge Alessandri en dichas elecciones. Esto es algo que marcó el inicio del gobierno de Allende y probablemente esta cuestión, que es la política militar de Allende, es una de las explicaciones más importantes que nosotros podemos encontrar para el desenlace que este proceso tuvo. Bueno, para seguir en el orden de las presentaciones, Juan Carlos Gómez, ¿cómo ves esta cuestión, particularmente sobre el impacto que tuvo la doctrina Schneider en la formulación de la política militar de la Unidad Popular del presidente Allende? El tema de la política militar del gobierno de la Unidad Popular ha sido un tema que ha concitado el interés de muchos historiadores, sociólogos, analistas del periodo, ¿no? Y una de las conclusiones más gruesas que hay es que, y para decirlo inmediatamente, es que la Unidad Popular no tuvo política militar, que es distinto a decir si tuvo una concepción del rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad chilena. Que ahí hay una diferenciación específica que habría que introducir para comprender adecuadamente cuál era la postura del gobierno de Salvador Allende y de la Unidad Popular en general. Digo que no tenía una concepción de política militar porque la concepción de la vía chilena al socialismo se basaba fundamentalmente en la institucionalidad política existente y en el respeto a lo que era la Constitución y el régimen democrático que había permitido que en el 4 de septiembre llegara al poder o al gobierno, para también introducir otro elemento de distinción, que era el gobierno y que no era necesariamente el comamiento del poder del Estado burgués de ese momento. Simplemente el triunfo de Salvador Allende el 4 de septiembre permitía tener el control del gobierno, pero no así de otros poderes del Estado. Por ejemplo, el poder legislativo, donde desde el comienzo del gobierno Allende siempre fue, o la Unidad Popular fue minoría. Tampoco tenía un control, porque no debía tenerlo, por la experiencia del Estado burgués, a eso me refiero, del Poder Judicial. Y
Por cierto, el poder más sensible, ¿cierto?, dentro de un Estado burgués es, sin duda, el poder militar, el poder de las Fuerzas Armadas. Y en Chile se suponía de que en esa época las Fuerzas Armadas estaban bajo el control y bajo la dirección del poder civil. Esa era la lógica que se había instalado en Chile fundamentalmente desde la última intervención militar de las Fuerzas Armadas que se había producido, ¿cierto?, en los años 20, con una serie de intervenciones que van entre el año 24 y el año 32, y finalmente, ¿cierto?, hay una cierta control efectivo del poder militar por parte del poder civil a lo largo del periodo del 32 al 73, donde eso no quiere decir que las Fuerzas Armadas durante ese periodo no hubiesen tenido algún tipo de manifestación política. Conocemos que después del triunfo de Pedro Aguirre Cerda en el 38, hay un intento, una cierta movilización de un general que se llama Ariosto Herrera, si no me equivoco, ¿cierto?, que intenta hacer alguna manifestación, y luego, ¿cierto?, tenemos otra manifestación, y estoy refiriéndome a manifestaciones políticas de las Fuerzas Armadas en relación al gobierno de turno. En ese momento también, bajo la misma lógica de que posteriormente se va a actuar en el 70, la idea de Ariosto Herrera era cómo impedir la llegada al gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Posteriormente, el que se conoce como más fuerte fue el caso de el levantamiento del regimiento Tacna, el año 69, con el general Roberto Marambio, que intenta oponerse a una serie de medidas que había adoptado el gobierno de Eduardo Frei en un intento de golpe o un intento de cuartelazo, una movilización militar para manifestar su descontento por una serie de cosas. Sin duda que esos fueron los dos momentos en que parte de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas se manifestaron en contra de algo, pero en lo general, del 38 al 73, no tenemos justamente, y eso es donde viene la concepción esta de que somos diferentes al resto de América Latina, no tenemos una asonada golpista como que se daban en otros lugares. Entonces, en ese sentido, la situación era que parecer que las Fuerzas Armadas siempre estaban sometidas al poder civil. Y hay que señalar algo. Las Fuerzas Armadas no es que no estuvieran presentes en la política chilena entre el 38 y el 73. Estuvieron presentes repetidas veces como brazo armado o brazo disciplinario, como brazo represivo de los distintos gobiernos. Todos los gobiernos, ¿cierto? Juan Antonio Ríos, ¿cierto? González Videla, Carlos Viña del Campo, Jorge Alessandri y Eduardo Frei, que son los presidentes del periodo, todos usaron las Fuerzas Armadas contra el pueblo, o contra los trabajadores, o contra levantamientos que se producían. Entonces, las Fuerzas Armadas no es que eran prescindentes de la política, estaban ahí. Y que lo que tú has referido también da cuenta de una historia de masacres, la última de las cuales claro, la de Irigoyen en Puerto Montt. En Puerto Montt tiene El Salvador, tiene José María Caro, tiene el 2 y 3 de abril del 57, tiene una serie de situaciones donde las Fuerzas Armadas, conjuntamente con las Fuerzas del Orden, que los carabineros actuaban contra manifestaciones que podían realizar los sectores populares en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que es esta doctrina Schneider que tú te señalabas? Y simplemente la idea de que Schneider expresa momentos antes de realizarse las elecciones del año 70, que las Fuerzas Armadas iban a respetar a quien ganara y quien obtuviera la primera mayoría relativa como posible ganador, y iban a respetar lo que el poder civil decidía. Entonces uno puede leer también, si el poder civil decidía que pudiera ser como podía hacerlo, porque era una situación abierta, que fuera elegido la segunda mayoría, que en este caso era Alessandri Rodríguez, ellos iban a respetar esa misma decisión, porque eran decisiones, comillas, constitucionales. Lo que había ocurrido es que todos los presidentes, excepto Frei Montalva del 64, todos habían sido elegidos por el Parlamento para ratificar el triunfo de la primera mayoría. Es decir, todos los presidentes, en este caso Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Videla, Carlos Ibáñez del Campo y Jorge Alessandri, habían ganado
con mayoría relativa, en cual siempre se imponía la decisión del Congreso, y el Congreso, como era costumbre, elegía al primero. Y esa era como la norma. La norma no escrita era: respete la norma no escrita, es que si gana el primero, gana ese. Y eso es lo que Snyder señala en unas declaraciones previo a esa, que ellos van a respetar cualquiera sea la decisión del poder civil. Obviamente que cuando se produce la situación de que gana a Allende y se les genera este cuadro institucional totalmente distinto a los anteriores, porque aquí hay que destacar un hecho, que el gobierno de Allende o la candidatura de Allende era totalmente distinta a todos los demás gobiernos que habían ganado, a todos los demás candidaturas y presidentes que habían ganado. Por lo tanto, traía la idea de una modificación de muchas cosas en el país, y por lo tanto generaba, dentro de un contexto general, primero hay que decir, el contexto general no solamente estaba dado por la Guerra Fría en ese momento, ¿no?, que era la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que también estaba dada por el levantamiento popular que se registraba en América Latina como consecuencia de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana tiene una influencia decisiva en los acontecimientos que se desarrollan a partir del año 59-60 en América Latina, porque le da la posibilidad de que los partidos de izquierda, las organizaciones de izquierda y numerosos otros, ¿cierto?, puedan plantearse la posibilidad del socialismo en América Latina. Y eso sí estaba atravesado justamente con las contradicciones que le generaba el imperialismo norteamericano, y por eso el imperialismo norteamericano había desarrollado ya tempranamente, para enfrentar el peligro comunista o el peligro de la guerrilla, la doctrina de la seguridad nacional. Y que hay que señalar que la doctrina de la seguridad nacional tenía dos vías, una política y una militar. La política era la Alianza para el Progreso, que una de las expresiones de esa Alianza para el Progreso es el gobierno de Eduardo Frei Montalva, el 64, y la vía militar, usando las Fuerzas Armadas, que ya se había implementado también en 1964, cuando derrocan a un gobierno bastante reformista y de bastante menor calado en la intencionalidad de hacer transformaciones, que es el gobierno de João Goulart en Brasil, 64, ¿no? Entonces las dos se habían puesto en marcha a partir del 64. Y por lo tanto, cuando se enfrenta la situación de Chile, lo que gana, ¿cierto?, Allende, y se viene de acuerdo a las proyecciones del comunismo, etcétera, etcétera, hay una reacción de parte de las clases dominantes, tanto chilenas como del capital internacional, de frenar aquello. El freno es el intento que tú señalabas. Varias fórmulas se buscaron para poder frenar el ascenso de Salvador Allende el 4 de noviembre, ¿cierto? Que era que primero asumiera Alessandri, y Alessandri renunciaba para que hubiera una nueva elección, y en esa nueva elección se volvía a presentar Frei, y todos apoyaban a Frei y ganaba. Ganaba Frei la elección y se votaba a Salvador Allende. En ese sentido, ¿cierto?, se produce ese intento de secuestro y posterior muerte de Snyder, que lo que eleva a Snyder a una figura emblemática en términos de que él colocó esta doctrina, esta idea, como elemento central. Y Allende que tiene y que tenía, ¿cierto?, una cierta concepción equivocada. Cabalmente, Allende tenía una concepción equivocada tanto de lo que había sido el régimen democrático chileno a lo largo del 32 en adelante, como también del rol de las Fuerzas Armadas en el país. Hay una expresión que se utiliza, y es que el silencio también es música, ¿no? Y creo que indudablemente que hay un espacio dentro del cual se ha ocupado esta idea de la doctrina Schneider, un poco para significar la política militar de la Unidad Popular. Quien tiene una experiencia, digamos, en el debate sobre esta cuestión es precisamente Marco Richter. ¿Cómo ve esta asunto? Es bien complejo hacer opiniones sobre el periodo de la Unidad Popular. Nos cuesta mirar bien las cosas y realmente el papel que jugó el gobierno popular en el tema de la conciencia de la clase obrera, del proletariado y del pueblo chileno en general. Pero respecto al tema más o menos
específico del que pregunta el licenciado, Claro. la política de la Unidad Popular, la política militar, se basó en la constitucionalidad de las Fuerzas Armadas. Si uno piensa de cómo se desarrollaba cómo se conformaban las políticas militares de las organizaciones revolucionarias, entonces uno piensa en la cuestión clásica, ¿no? La fuerza militar propia, la organización paramilitar de las masas y el trabajo hacia el viejo ejército que se decía, ¿no? El trabajo hacia las Fuerzas Armadas. Es evidente que ninguna de esas tuvo una aplicación desde el punto de vista, pudiésemos decir, revolucionario, ¿no? De acuerdo a esta construcción clásica de política militar de las organizaciones revolucionarias. Que viene de los bolcheviques. Así es. Y en ese mismo sentido, por un lado esto, que ahí lo puedo desarrollar un poquitito más, bueno, yo creo que bastante más, porque me imagino que me darán los mismos tiempos para poder hablar. Sí, claro. Entonces, por el otro lado, no se entiende de ninguna manera esta idea de las fuerzas populares y revolucionarias de la época de pensar que las Fuerzas Armadas pudiesen ser constitucionales, respetar la institucionalidad del Estado, las formas democráticas, comillas, que se habían dado hasta ese momento. O sea, es bastante básico. Y bueno, después del golpe ya a lo mejor todos somos generales después de la batalla, pero después del golpe es más evidente. Pero ya existían experiencias anteriores que estaba relatando Juan Carlos, es más, de concepción hasta filosófica, ¿no? ¿Cuál es la política militar de la burguesía en términos prácticos? Sus aparatos militares, las Fuerzas Armadas, ahí basa su política militar para la defensa de sus intereses, ¿no es cierto? No por nada siempre las Fuerzas Armadas fueron compuestas fundamentalmente por sectores migrantes de la pequeña burguesía, por eso uno encuentra nombres tan raros dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y si uno ve Bachelet, Pinochet, Lee, Matei, son nombres que no corresponden un poco a la población chilena, salvo que hayan llegado como migrantes. Pinochet, de hecho, se jactaba de ser criollo, precisamente, en medio de ese fenómeno, claro. Y uno se podrá dar cuenta que toda esa gente proviene de sectores migrantes, que se pudo instalar en Chile, que le dieron terrenos, que le dieron cositas por aquí, por allá, para que pudiera surgir con el requisito de defender los intereses de la gran burguesía. O sea, crear una pequeña burguesía que defendiera los intereses. Y esa pequeña burguesía, para defender sus intereses, estuvo dispuesta a ceder a sus hijas y a hijos, particularmente en ese periodo, para tener el brazo armado, digamos, y ser parte fundamental de la política militar de la burguesía. Entonces, era bastante básico comprender que el respeto a la institucionalidad burguesa que se habían dado era una cuestión baladí en ese momento para ellos, no tenía sentido ponerse a discutir eso, porque los revolucionarios lo que tenemos que discutir, que ese era el brazo armado de la burguesía y que por lo tanto en el momento determinado que vieran en peligro sus intereses iban a actuar en contra del gobierno popular, iban a actuar en contra de las medidas que se pudiesen estar tomando. No es comprensible de que no se haya aplicado por parte del gobierno popular de una política militar revolucionaria que cuidara, defendiera, incluso si pudiesen colocarlo así, los avances del gobierno popular. Y en ese sentido, el gobierno popular sí tuvo una política militar. Y la política militar del gobierno popular fue la confianza en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué son importantes estos análisis que lo hagamos y de las distintas miradas que hay? Porque la necesidad de estudiar ese periodo y no andar con esto que ya lo parece que lo hemos hablado en otros momentos, de que toda la responsabilidad por el golpe militar tiene que ver con que la CIA y algunos ricos de acá y eso, la responsabilidad. No, los revolucionarios tenemos que asumir la responsabilidad de no haber sido capaces de entender una política. En la política militar, por ejemplo, yo me acuerdo del Partido Comunista, donde era mi familia y yo ya militaba en la juventud comunista, muy corta edad. Existían grupos de autodefensa, que sea, ¿no? Lo que podríamos llamar la autodefensa partidaria. ¿En qué época estamos hablando, Marco? ¿De qué época? 70, pero de antes también. Ya. Incluso algunos cuadros militares del Partido Comunista se fueron a preparar antes, en los años 60, se fueron a preparar a Cuba. Algunos otros fueron formados en otros países socialistas, como la Unión Soviética, la RDA. Y aquí se daba instrucción.
Los partidos de esta izquierda de la Unidad Popular tenían grupos de autodefensa, hacían instrucción, eran grupos, entre comillas, secretos para la defensa del gobierno popular. Yo me acuerdo de lo que había en el norte, en el Partido Comunista de Tocopilla, y eran algunas pistolas Italo-Graf, o sea, revólver. O sea, una Italo-Graf era un revólver 22 corto que traían de Argentina. Y para la defensa de... Daba agua también, ¿no? A veces. Revólver ¿Perdón? esos que Y tienen daba agua los también, que ¿no? tienen la nuez, Los revólveres siempre tienen nuez. Claro. Las pistolas ya, tienen cargador. que yo no estoy Entonces, acostumbrado a esos temas, perdón, perdón. Puede continuar. no, porque a usted los cortaban siempre, pues señor. Usted andaba con escolta, Así es, entonces ellos se así es, preocupaban de las pistolas y esa correcto. cuestión. Exacto, claro. Entonces, la defensa del gobierno popular, y esto corre para todos los partidos, era una defensa de cartón, pues, era una defensa de juguete. O sea, lo demuestra después del golpe. Después del golpe de Estado, los aparatos militares tuvieron que empezar a inventarle una política militar al gobierno popular. O sea, tuvieron que empezar a inventarle algo. Entonces, por ahí dicen algunos que eran más expertos, estrategas, dicen, habían 5.000 hombres armados con capacidades. Después por ahí hablan de 20.000, de 30.000, después de 50.000 y en algunos casos los más así ya care Los más palo, curados. hablan de, claro, los más curados dicen 100.000 hombres armados, digamos, hasta el... Bueno, eso es lo que decía el Y Mamo Contreras también, entre otros, claro, claro. exacto. Entonces, y leí un artículo una vez de lo que significaba tener 100.000 hombres armados. Se necesitan 100.000 fusiles, que corresponde a la módica suma de 370, 380 toneladas. Si hubiesen habido la cantidad de pistolas, solamente eran como 120 toneladas, y para mantenerse un día peleando, se necesitaban aproximadamente otras 200 toneladas más de municiones para las distintas armas, lo cual implica no sé a dónde se la iban a dejar, porque nosotros en esa época no teníamos regimiento ni teníamos cuestión donde pudiese aterrizar algo que nos viniera a dejar. Se necesitaban como 300 y tanto C-10, ¿no? O Hércules. Era ridículo. O sea, la dictadura le empezó a inventar una política militar con instructores cubanos, que habían algunos rusos que andaban metidos. No tuvo una política militar revolucionaria, pero sí tuvo una política militar que se basó en la constitucionalidad de las Fuerzas Armadas. Y aquello, es más, se fueron tomando medidas para impedir que pudiesen haber organizaciones que se prepararan para la defensa. Y por último, yo diría que es en general la falta ¿cómo se le podría llamar? Esta idea reformista que había de cómo enfrentar, los sumergió a todos los partidos. Porque para nosotros no es solamente palabra, es acción. Y en la práctica, después del golpe o cuando se produce el golpe, salvo aquellos que se enfrentaron en la moneda, no hay más acciones. Entonces, todas las acciones otras fueron de carácter individual. Guillermo Smith en Antofagasta, que le quitó la pistola a un Paco, era mirista, le quitó la pistola a un Paco y mató al comisario y al subcomisario el mismo día 11 de septiembre. No hay hechos que demuestren una política destinada a la defensa del gobierno popular y a las conquistas del periodo revolucionario. Yo creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta, porque estábamos ante un gobierno reformista, que yo creo que fue el mejor gobierno que ha tenido la clase obrera y las posibilidades de conciencia, de avance, pero si no somos capaces de reconocer los errores que cometimos, vamos a volver a cometerlos ahora. Yo quiero hacer una observación a partir de lo que indicaba Marco. Él recuerda a Guillermo Smith, también puedo señalar a Michael Nash, dentro de los soldados, de los clases en general, porque fue todo tropa, que se rebelaron ante el golpe. Ahora, de todas maneras, esto es un proceso que ya estaba cerrado después de la política que tuvo Allende respecto de los marinos constitucionalistas de las Salinas en Viña del Mar. Ellos denunciaron las tratativas golpistas que existían en la Armada. Uno de los mozos que atendía donde se hacían estas conspiraciones entregó información directamente al gobierno porque era casado con una funcionaria del gobierno. Esto motivó, en lugar de que el gobierno tomara una iniciativa de cautela y defensa de dichos marinos, ellos fueron encarcelados, por supuesto, dados de baja y sometidos a crueles tormentos, hechos que fueron denunciados en su momento y que no merecieron por parte
del gobierno ningún tipo de acción. Es más, la única iniciativa provino precisamente de la derecha, que presentó querellas en contra de Carlos Altamirano, Miguel Enríquez, Óscar Guillermo Garretón, por haber sido sediciosos. Esto es precisamente una revelación material de quién tenía la iniciativa política respecto de la cuestión militar. Este hecho, junto a la ley de control de armas, que fue votada en el Parlamento con votos de la Unidad Popular y fue promulgada por el gobierno, Allende perfectamente pudo haberse negado y haber generado un impasse constitucional a aprobar esa ley, generaron las condiciones, el insumo normativo que permitió a las Fuerzas Armadas comenzar acciones represivas como en la Lanera Austral, en Punta Arenas, como en la Araucanía, como en distintos cordones industriales que eran atacados por comandos del ejército directamente, a veces carabineros también, en búsqueda de armas. Vale decir, las acciones de golpe, como lo revela el propio Tanquetazo, ya venían siendo ejecutadas de una manera bastante desembosada y con un fundamento político también muy abierto. Y quiero cerrar diciendo lo siguiente, porque veo que Risenberg está como nervioso, lo he notado muy nervioso en este programa a don Sergio, pero bueno, está haciendo como una especie de elongación, o es lo que yo interpreto. Y yo quisiera detenerme en la figura de Antonio Aguirre. Antonio Aguirre Vázquez, un carpintero de Curarrehue, cuya imagen un tanto cinematográfica también, la conocemos todos. Él está poniendo una ametralladora de estas enormes, .30 creo que, detrás de uno de los balaustradas, de una de las ventanas de la Moneda, disponiéndose a enfrentar al golpismo, poniendo no solo coraje físico, porque él estaba ofrendando su vida en un momento en que era indudable que no había ninguna capacidad de resistir seriamente, sino fundamentalmente un coraje político. Creo que el acto de poner esa ametralladora, el acto de disponerse a hacerlo, es en sí mismo un juicio crítico respecto no de la falta de política de la Unidad Popular respecto a la cuestión militar, sino de una política claramente adaptativa al régimen. Vale decir, de una política que nada tenía que ver con aquel objetivo que se proclamaba, que era ser el socialismo. El planteamiento socialista supone accionar revolucionario y tal cuestión supone también tener una política autónoma, también como ha indicado Marco. Esto supone no solo un trabajo hacia las Fuerzas Armadas, que el trabajo que hizo Allende fue precisamente de demoler y aislar a los sectores socialistas, a los sectores revolucionarios, sino también una política dentro de los propios partidos y las organizaciones populares, que no puede ser solamente la autodefensa, sino que tiene que tener una perspectiva mayor en el sentido que apunte a la cuestión del poder. Sobre esto quería decir algo, Risenberg. Usted algo le oí decir antes de que iniciáramos el programa. Le escuchaba lo que decía y me empezaban a venir a mi cabeza algunos datos de esos tiempos. Cuando no solamente Allende no le hizo caso a los marinos, aprobó que fueran detenidos. Y después en una conferencia de prensa los acusó de infiltrar las Fuerzas Armadas y de ser sectores ultraizquierdistas, que finalmente terminaban dándole la excusa, pues según Allende necesitaban una excusa, al fascismo. Eso lo hace cuando invita a varios ministros de las Fuerzas Armadas a formar parte del gobierno. El caso de Allende es complicado, fíjate, porque él presenta esta visión de las Fuerzas Armadas democráticas y bueno, y a todos acá en el programa nos cuesta mucho entender cómo alguien puede haber pensado eso después de la cantidad de masacres. Pero a mí lo que me pareció más curioso es que el padre, no solamente eso, la historia, sino que el padre de Allende fue parte del ejército y fue artillero en tiempos de la guerra civil en tiempos de Balmaceda. Él fue artillero, se llamaba Salvador Allende Castro. Participó en 1891 en la batalla de Concón como ayudante del jefe de Estado Mayor Divisionario Comandante Don Evaristo Gatica. Entonces el mismo padre de Allende ya había estado, digamos, agarrando a cañonazos al gobierno del momento. Entonces, extraño esa idea que saca Allende. Pero esa idea después fue inflada con Schneider. Con el tiempo y después de conocer las desclasificaciones de la CIA, uno encuentra a Schneider en reuniones previas a la asunción de Allende, al voto del Congreso, discutiendo qué hacer para impedir que Allende sea elegido por el Congreso. Y se reúnen los generales. Y hay otro general que también, el prócer de la lucha
por la democracia, el Carlos Prats, también Carlos Prats González, participando de esa reunión, en la cual Schneider, que estaba totalmente de acuerdo que había que impedir la llegada de Allende a la presidencia, en lo que no estaba de acuerdo era en hacer un golpe, porque según él decía, los políticos habían dejado el país en estas cosas y por qué ahora querían que el ejército lo hiciera, pero no había ninguna intención democrática en Schneider. Es tanto así que en el último punto de la doctrina Schneider, que es una cosa, si esto pasa, olvídese las cuatro anteriores, era que, claro, era muy legalista, respetuoso, no intervenía y todo, pero si por alguna razón el gobierno violaba la legalidad, todos los puntos anteriores se los podía usted meter en el bolsillo, diría yo. Quizás otras personas ocuparían otras expresiones, porque en ese momento las Fuerzas Armadas entran en la legalidad porque ellas se deben a la nación. Yo creo que Schneider fue un muy buen niño símbolo para seguir insuflando esta idea de que las Fuerzas Armadas eran democráticas. A pesar de que Schneider tiene una historia todavía más atrás. Con Schneider en la Academia de Guerra empezaron los acuerdos con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para enviar estudiantes a las escuelas de las Américas. La primera generación iba a enviar al último curso de la escuela militar y los primeros que fueron enviados en el 67 incluía a uno que nosotros conocemos y que se hizo muy famoso después, Mamo Contreras. Entonces, la verdad, Schneider y la doctrina Schneider, yo viendo los datos, usted sabe que yo no tengo ninguna relación emotiva ni política con los sucesos, yo soy una persona que mira, tengo una visión objetiva, que es lo que creo que le falta a este programa. Yo le podría decir que analizando los desclasificados de la CIA, la verdad es que yo veo que Schneider fue un producto totalmente sobreinflado y hasta el día de hoy, porque se dice que las Fuerzas Armadas rompieron con la doctrina Schneider. Si se hubieran mantenido esa doctrina Schneider, esas Fuerzas Armadas hubieran seguido defensoras de la legalidad. Eso es una mentira. Tengo una pregunta para Juan Carlos. ¿Fue este golpe un golpe en contra de la democracia? ¿Fue un golpe en contra de la legalidad? ¿Los militares se alzan en armas en contra de la Constitución? ¿Puede ser visto así el proceso? No, yo siempre he sostenido de que de ninguna manera el golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas chilenas en conjunto con las fuerzas de orden y apoyada por el capital tanto nacional como internacional y importantes sectores de las clases medias, fue un golpe contra el gobierno de Salvador Allende. Y que de paso destruyeron la democracia, es el daño colateral que eso tenía, ¿no? Pero no se hizo contra la democracia, así como hoy día se quiere representar. Hoy día se dice, ¿cierto?, memoria, democracia y futuro, como diciendo que todo el golpe fue contra la democracia. No, no fue contra la democracia. Fue contra un gobierno popular que de carácter revolucionario, que ahí podemos discutir si es revolucionario o de acuerdo a tal o cual modelo de revolución, pero era un gobierno que estaba haciendo transformaciones únicas. O sea, fue un golpe en contra de los trabajadores, directamente. Exactamente. Fue contra el pueblo, no fue contra la democracia, fue contra el pueblo, contra los trabajadores, contra todas las medidas que se habían adoptado entre 1970 y 1973. Cuando vieron que, tú lo decías también al comienzo, ¿no? Cuando no se puede acusar constitucionalmente al presidente, es decir, no se puede dar un golpe institucional, ¿cierto? Pero, bueno, acelera un proceso de dar el golpe militar, porque ya la solución política electoral no era posible. Ya no se había agotado y se proyectaba la posibilidad de que el crecimiento electoral de la Unidad Popular podía seguir aumentando los 3 años siguientes que quedaba. Por lo tanto, había que impedir aquello. Y no solamente impedir aquello, sino que también golpear a la posibilidad de que en otros lugares de América Latina la vía que había inaugurado Allende, la vía electoral, pudiera llegar a en otros países, como se planteaba la posibilidad de Uruguay con el Frente Amplio en aquella oportunidad. Recordemos que el golpe en Uruguay también es el año 73, la intervención militar. El golpe no es contra la democracia, es contra el gobierno de Salvador Allende, que sin duda arrastra al régimen político
porque también se le hace responsable a ese régimen político, a esa altura del 70, ¿cierto? Había logrado dar la posibilidad que a través de las elecciones, a través de la vía electoral, pudiera llegar un gobierno de carácter reformista revolucionario, ¿cierto? Y prosocialista como el de Allende, y por lo tanto había que limitar a la democracia futura. Así como el golpe fue en contra de la revolución, contra los trabajadores, en definitiva, frente al levantamiento popular, podemos decir también, porque hay una expresión que también se ha puesto de moda ahora último, que es decir que el golpe fue cívico-militar. Está bien, eso puede ser expresiones periodísticas. ¿Quién dio el golpe en realidad? El golpe lo da el capital es el que comienza a organizar tempranamente, ¿cierto? Una resistencia a la posibilidad popular de llegar a tomar el control del poder total. Porque, insisto sobre un elemento, el gobierno de Allende no tiene el control total del poder del Estado burgués chileno de ese momento. Tiene el control del gobierno y algunos aparatos del aparato del Estado, valga la redundancia, ¿no? ¿Por qué cívico-militar? Sería interesante explicarlo porque en el año 1966-67, cuando se organiza el Partido Nacional, y ellos se dan un programa, y ese programa se llama La Nueva República. Es un programa que se puede encontrar en diversos lugares, se puede bajar incluso del internet, donde se establece ahí que ellos tienen que recuperar el poder para volver a establecer un régimen político limitado, de carácter autoritario. No dice carácter autoritario, dice de carácter portaliano, ¿cierto? En ese sentido están la imagen de Portales como el autoritario. Fíjate que hay un dato, reconstruir el alma nacional. ¿Y quién escribe ese programa? El redactor principal del programa La Nueva República es Gonzalo Vial Correa, que fue historiador, ¿cierto? Y que llegó a ser ministro de Estado en Educación del gobierno militar. Y es uno de los principales redactores del famoso Plan Z, ¿no? El libro blanco. Luego, mira, fíjate, otro dato de Gonzalo Villar Correa, como civil, ¿no? Él es uno de los redactores del prólogo explicativo de los acontecimientos y del contexto histórico en la cual se dan las violaciones de derechos humanos en el famoso informe Rettig. El informe Rettig tiene toda una lectura histórica previa donde concurren Gonzalo Vial, Carlos, si no me equivoco, Carlos Bascuñán, de la Democracia Cristiana, y Tomás Mulián. Entre los tres consensuan lo que es esa explicación de la violencia política previa al golpe. Y ese es el consenso historiográfico, donde Mulián y este señor Gonzalo Vial compartían visiones comunes con respecto a lo que había sido el quiebre de la democracia. En esa época Mulián era comunista, ¿no? No, en ese momento todavía andaba pololeando ahí por la renovación, había estado ahí con el socialismo, etcétera, todavía no escribía. Acuérdate que el informe Rettig es del 91. Sí. Cuando Mulián se vuelve o se hace parte del mundo comunista en el 96-97. Así es. Cuando escribe el Chile actual. Pero en ese momento todavía era parte de la renovación socialista donde compartían una visión de que la democracia chilena se habría salvado. La Unidad Popular llega a acuerdo con la Democracia Cristiana y se conforma ahí un acuerdo político para impedir que la democracia se cayera. La democracia se iba a caer indudablemente igual, más allá de que lo quisieran los actores políticos, los partidos, porque había un problema de fondo. Era un problema del capital que estaba siendo devastado por la acción de los trabajadores. Fíjate que el programa de la Unidad Popular contemplaba la nacionalización y la estatización de 91 empresas del área de la industria que eran consideradas industrias monopólicas. Al momento del término del gobierno popular, habían 451 empresas tomadas por los trabajadores. Cuando uno dice, ¿qué significa eso? 451 empresas a nivel nacional que estaba en manos de los trabajadores, o estaban intervenidas, o estaban en manos de los trabajadores, significa que estaban despojando de la base material a la burguesía. Y a pesar que el Partido Comunista, a través de su ministro de Hacienda, si no me equivoco, de Economía, había ordenado, después del 72, devolver las empresas que los trabajadores habían tomado. Y fue una decisión resistida por muchos trabajadores que no devolvieron
en el contexto de la institucionalidad, uno observa que ese poder que avanzaba, ¿cierto?, a través de los trabajadores y tomándose la industria era tremendamente significativo, tremendamente significativo. Ahora, que esos trabajadores no contaran con el apoyo militar o de armado para defender ese proceso, es otro problema, que tiene que ver ya con las propias organizaciones políticas de la izquierda de ese momento. Porque yo he sido tremendamente crítico en unas concepciones. El Partido Socialista hablaba del enfrentamiento decisivo, pero cuando tenía que enfrentarlo salía a la calle a desfilar con coligües. Había mucha retórica revolucionaria en la época, mucha retórica con la lucha armada, pero muy poco efectiva en términos de realización. En relación con eso, eso es un hecho histórico, inclusive hay una nota del gran escritor Roberto Bolaño, quien poco tiempo antes del golpe vuelve desde México a Chile, y él narra, no sabemos si es una licencia literaria, pero pareciera que es verdad, que él fue a un lugar donde se supone iban a llegar armas después del golpe. Eso es un hecho que ocurrió masivamente. En el sentido, Marco, en el sentido más proyectivo, ¿cuál crees tú que es el impacto que tiene este vacío? Voy a tomar una expresión que se usaba en los años 80, este vacío político, se hablaba de vacío histórico, vacío político, no me acuerdo cómo era la cosa. ¿Cuál es el impacto que tiene este vacío político de la izquierda al día de hoy? Para entregar algunos elementos más que son importantes de la falta de una política militar revolucionaria, nadie puede decir de que durante los 3 años del gobierno popular, porque ese era un secreto a voces, o sea, toda la gente del pueblo lo comentaba, a partir desde el mismo día que asumió Allende, los militares se pusieron a conspirar. Bueno. Y ya después ni siquiera se preocupaban mucho de conspirar, digamos, en secreto, ¿no? Ya conspiraban nomás. Es más, no solamente no conspiraban en secreto, sino que mandaban a su señora y a su familia, no se olvidemos, a tirarle maíz a algunos generales de su propia institución que supuestamente no asumían y no daban un golpe de Estado. Los trataban de gallinas. Los trataban de gallinas. Y mientras ocurría todo eso, la conspiración de parte de los distintos aparatos armados, porque no olvidar que en la Fuerza Aérea también se tomó presa una gran cantidad de gente que era de izquierda, comunista, socialista. Mientras eso sucedía, no había una preparación de parte de las organizaciones revolucionarias para hacer frente a esta situación. Y es tan así que en vez de la preparación, se llamaba no a la guerra civil, ¿no? Al revés. O sea, al revés. O sea, se culpabilizaba, digamos, a aquellos sectores que decían, por lo menos en las palabras, no digo yo, planteé también, igual que Juan Carlos, que había mucho de esto y poco de actuar, aquellos que tenían responsabilidad. Bueno, el no haber tenido una política militar para la búsqueda de cambio, de transformación de la sociedad, implicó una cantidad de muertes que no fueron en combate. O sea, la gran mayoría de las muertes ocurría de la aplicación del terrorismo de Estado, ocurrió ante gente indefensa, por así llamarlo, ¿no? Y que hizo un sacrificio, o sea, se sacrificó producto de no haber tenido una política revolucionaria. Entonces allí también tiene que haber responsables de lo que ocurrió. O sea, no es tan simple, bueno, que el golpe de Estado. Yo creo que muchos tratan de echarle la culpa a la CIA para no asumir la propia responsabilidad. Todos sabemos que la CIA, pero si es el enemigo, ¿por qué andamos siempre quejándonos que la CIA, que intervino la CIA? Snyder es muy probable que hubiese sido parte de aquellos que hubiesen dado el golpe de Estado el 73, o el 74, el 75, porque efectivamente, como bien dice Risenberg, él obedecía a la lógica de la burguesía chilena. Y por lo tanto, él también hubiese empezado a encontrar que el gobierno se salía de la legalidad democrática del país. Bueno, un detalle solo, que aparte de que seguían los dictados de la burguesía, como dice usted, señor Riquelme, lo más complicado era que seguían los dictados del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. O sea, la ligación entre la embajada y Snyder está sumamente probada. El caso de Snyder yo creo que es un punto en que todos se han hecho los locos durante este proceso, porque se crearon varios próceres. Por ejemplo, Carlos Prat, en el programa anterior hablaba con el profesor Sergio Grez. Entonces yo le decía, ¿pero qué hizo Prat? Yo dije ahí en un exabrupto se arrancó a Argentina. Pero ni siquiera fue así. Ni siquiera fue así. Prat
le pidió permiso a Pinochet para retirarse. Pinochet le dio ese permiso, Prat se fue a Argentina y de allá le escribió, no, en el mismo Chile escribió el 15, 4 días después del golpe. Habían fusilamientos en las calles, había gente que estaba siendo torturada en los regimientos, estaban matando dirigentes sindicales y pobladores, y Prat le manda una carta a Pinochet en la que dice, bueno, quizás se va a saber más adelante si lo que ustedes hicieron era lo mejor para Chile y yo tendré que reconocer. Allende había muerto, todo el mundo a esa altura pensaba que lo habían asesinado. Entonces ese era el gran defensor, Carlos Prat, de la democracia. No movió un dedo y al mismo tiempo llevaba muy buenas relaciones con Pinochet, lo cual le valió finalmente la muerte, porque Pinochet era tan extremadamente esquizofrénico y asesino que consideraron que Prat le podía ocupar lugar en la cámara y le pegó un balazo, porque eso es todo. Fue una paranoia asesina y criminal de Pinochet, pero el factor Prat para detener el golpe no existió. Déjame hacerte un alcance con respecto a lo que dice Sergio, por favor, con respecto a Prat, y le damos la palabra a 10 segundos porque está hablando Riquelme, 10 segundos. Fíjate que en las memorias de Carlos Prat, en las verdaderas, no la que sacó Fondo de Cultura Económica que le escribió otra persona, Prat, cuando anuncia que va a renunciar, él señala que lo hace fundamentalmente por no dividir al ejército. Exacto. Y ese era el gran temor, su gran obsesión de no dividir la institución, como había ocurrido en 1891 cuando el ejército se dividió y se provocó la guerra civil del 91. Pero Carlos Prat no movió, como bien dice Sergio, ningún dedo para evitar la conspiración, que él sabía perfectamente quién eran los generales que estaban conspirando y que estaban preparando el golpe. Entonces, en ese sentido, la figura tanto de Snyder como de Prat como defensores de ¿qué? Del ejército, pero no defensores de la democracia, ni defensores del pueblo, ni defensores de nada. Así que súper claro. Dejemos seguir a Marco, que está hablando y fue interrumpido en doble oportunidad. Marco, por favor. Marco. Yo creo que hasta nosotros mismos cometemos un error de tratar de que al analizar estas situaciones coloquemos la figura por sobre lo general. Pero hablamos de eso, no hablamos del proceso, porque Allende fue un tipo que era parte de una coalición y Prat es la Fuerza Armada, Schneider son las Fuerzas Armadas, el brazo armado de la burguesía. Entonces, hablemos de lo más concreto. A muy poco andar, o sea, el golpe de Estado se da en Chile no porque algunos militistas asaltaron un banco y hicieron esas cosas, porque imaginen, durante los 90 los asaltos al banco eran diarios y nadie se le ocurrió dar un golpe de Estado, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, no era eso, o porque se estuvieran entrenando algunos allí, porque habían visto, no era eso, era porque, que yo diría que hay un error en la cifra. Creo que aproximadamente a finales del gobierno popular habían nacionalizado algo así como 4.000 y tantas empresas, y además habían tomado, aparte de las empresas nacionalizadas por el gobierno o estatizadas o tomadas, habían además 2.000 situaciones de toma de fondos de otras empresas más pequeñas, en fin. Entonces, cuando se hablaba del paso de la empresa, del sector estratégico de la economía al área social, yo creo que fue un avance muy grande, más grande que la nacionalización simplemente o la estatización de los recursos, porque en el área social era pueblo en general, los trabajadores, la gente del sector, de alguna empresa, formaban parte de la conducción de la empresa. Y a raíz de eso, y efectivamente con lo que plantea Juan Carlos, que empiezan a quitarle el capital a la gran burguesía, es que se produce el golpe de Estado. No porque algunos gritaran, porque efectivamente, como bien dice Juan Carlos, no pasarán, y salíamos con coligüe, con linchaco, con punto de goma, y no pasarán, y los otros tenían tanques, cañones, aviones, en fin, o sea, era un poquito desproporcionado. Y es más, el golpe de Estado es tan claro que lo da la burguesía, con el imperialismo norteamericano, por supuesto, pero es tan claro que al poco andar empiezan a ver la necesidad de construir otro tipo de institucionalidad y otro tipo de economía,
al poco andar, dicen, no, bueno, si seguimos con la misma institucionalidad que tenemos, es probable que de nuevo vuelvan a ganar en algún momento y de nuevo vuelvan a plantearse estos temas, y la economía hay que colocarla de otra manera, cosa que no puedan lisa y llanamente tomar la empresa, nacionalizarla, tienen que tener un hilo más transnacional las empresas que permitan que no funcionen simplemente como trataron de hacerlo, no mandando repuestos, en fin, que se La ley inventa, laboral. claro, las Claro. leyes laborales, ¿no? O sea, hace todo, la reforma a las pensiones, posteriormente, o un poco más adelante, que determinan de que no estábamos, esta idea de que en realidad lo que ocurrió en Chile, que es la idea que han tratado, no esta idea, sino que la idea que han tratado de sostener incluso sectores que antes eran de izquierda, que eran revolucionarios, la idea que han tratado de sostener de que habían hueones malos y nosotros que éramos buenos. Y los malos empezaron a matar a la gente y ahora ya no están esos malos y que por lo tanto podemos vivir en democracia, en paz y en bienestar. Tal cual. ¿Ah? Esa es la idea. Entonces que el Krasnov Marchenko torturaba a la gente y el Moren Brito y la asesinaba de forma tan cruel porque son psicópatas. Y la idea que se da entonces, que se impone, en definitiva, de que todos fueron víctimas. Víctimas de tipos malos y psicópatas. Y se hacen dos cosas. Una, que no se reconoce definitivamente que fue la burguesía la que dio el golpe de Estado, y la burguesía es la que aplica estas políticas de terrorismo de Estado, fascistas, como el queramos llamarle, pero que es la burguesía, eso por un lado, y por el otro lado que la gente que murió allí fueron víctimas. Y con eso, con la victimización, se le trata de desproveer de los contenidos que tenía y por los cuales murió esa gente, que era la transformación de la sociedad, una sociedad distinta de justicia social. En este proceso se han venido produciendo la idea que tiene que ver con este déficit que tenemos de la defensa de los intereses, la defensa con la violencia necesaria, con la fuerza necesaria, se va produciendo esta victimización, este vacío nuevamente, y el recuerdo no de lucha, no de luchas populares, sino que un recuerdo pétreo, un recuerdo de piedra, un recuerdo inmóvil, estático. Por ejemplo, en estos 50 años se quiere recordar, hay una memoria que yo diría, un intento de memoria arqueológica. Y esto está en las fundaciones, está en la ONG que se han dedicado a victimizar a nuestra gente. Mi abuelo, por ejemplo, fue asesinado en la caravana de la muerte. ¿Fue víctima? No, el enemigo lo mató, lo asesinó, porque detrás de él estaba la idea, y detrás de todas las compañeras y compañeros que murieron, estaba la idea de construir una sociedad distinta. Entonces lo que se quiere enterrar ahora son las ideas. Lo que se quiere memorizar son las víctimas enterrando las ideas. Y yo creo que ese es un déficit. Si uno va, por último, disculpen que, bueno, no me he tomado nada de tiempo especial, si todos se han tomado todo lo que han querido. Por último, si uno va al Museo de la Memoria, no está la lucha contra la dictadura. Están todos los que mataron la dictadura, están los compañeros que fueron asesinados, pero no hay nada que recuerde a aquellos que estuvimos combatiendo contra la dictadura. Entonces, hay un intento de colocar una memoria victimizada, donde todos se pueden colocar de acuerdo, porque si uno le dice hasta Katz. Estamos por exigencia de la producción ya en el cierre. Les voy a dar un minuto a cada uno para que se... Yo tengo además que hacer, tengo un compromiso, una responsabilidad con uno de nuestros panelistas, además, pero quiero hacer solamente una pequeña observación. Negocios por el paralelo. Exactamente, claro. El sponsor. Porque no vamos a quedar atrás. El neoliberalismo. El neoliberalismo. No, yo quiero hacer una sola observación. Creo que es muy pertinente la observación de Marco, y yo quisiera subir un poco más la apuesta. Él señala, de un lado había coligües, del otro lado tanques. La debilidad no solamente era material de armamento, sino que era principalmente política. Sí. Porque la burguesía tenía muy claro de que podía usar una expresión futbolera, de que todo es cancha. Eso lo tenían sumamente claro. Si están comprometidos sus intereses de clase, no hay derechos humanos, no hay Estado de Derecho, no hay legalidad, no hay nada. Eso lo tenía sumamente claro la burguesía. La clase trabajadora tenía una gran limitación. Su dirección reformista le decía que había que respetar las reglas de la democracia burguesa. Y eso
era el principal, es ir a una pelea con, no sé si con una mano, es ir a una pelea con las manos esposadas. Y esto yo creo que es una de las explicaciones fundamentales la derrota del proceso revolucionario que culminó con la Unidad Popular, indicando además de que lo que estuvo acá en juego precisamente fue, como muy bien se ha señalado, un proceso de revolución. Hay una cosa que hacía Aníbal Barca, el cartaginés. Él se preocupaba cuando aplastaba a los romanos de dejar siempre gente viva. Él pensaba siempre en las mujeres, porque las mujeres hablan más. Esto lo decía Aníbal. No basta con aplastar a los romanos, es necesario que alguien lo cuente. Es necesario perpetuar el terror. Y en ese sentido, la memoria que nosotros tenemos que reivindicar es la memoria de los que cayeron en combate, la memoria de la revolución, la memoria de un proceso de lucha que no ha terminado. Porque así como todo es cancha, nosotros tenemos que decir que este partido no ha terminado, no es algo del pasado que nosotros estamos sepultando y por supuesto, nada tiene que ver con la defensa de las instituciones que nosotros sabemos a quién sirven. Quería hacer solamente esa observación y ahora le damos un minuto a cada uno cerrando exigencias de la producción. Primero Juan Carlos, luego Marco, cosas que se le quieren en el tintero o convocatorias, invitaciones, publicidad de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Juan Carlos. Uno quisiera tener más que un minuto porque hay muchas cosas que decir. Es decir, en función de lo siguiente, que acá no estamos conmemorando los 50 años del quiebre de la democracia. Estamos conmemorando los 50 años de la destrucción de un gobierno revolucionario, socialista, que tenía un carácter reformista porque se hacía dentro de la institucionalidad y que fue destrozado por la burguesía, tanto nacional como internacional, para evitar justamente que volviera a colocarse, para que se produjera un nunca más de la idea de hacer una sociedad socialista. Porque fíjense que en todas las cosas que uno escucha hoy día, en ninguna parte se nombra de que había un gobierno de carácter socialista. Solo se habla de la destrucción de la democracia y de la condena a la destrucción de la democracia. Yo creo que eso es una forma de ocultar lo realmente importante. Dicho esto, ¿cierto? Yo quiero recomendar a todos los oyentes de este programa un libro que escribí hace algún tiempo atrás que se llama La frontera de la democracia, el derecho de propiedad en Chile, 1925 a 1973, que es una explicación alternativa a las explicaciones que dieron tanto Gonzalo Vial como Tomás Mulián y Garretón, como Arturo Valenzuela, que explicaron esto como que el quiebre de la democracia se había producido solo y exclusivamente porque los partidos políticos se volvieron locos, ¿sí? No, sino que lo que yo explico en ese libro, que tuvo la oportunidad Burgo de presentarlo en alguna oportunidad, es justamente la idea de que la defensa de la propiedad de los medios de producción es lo que provoca el golpe de Estado. Hay una clara insinuación de Sergio Nofre Jarpa en agosto del 73 que le dice al presidente Allende en un comunicado que se ha puesto fuera de la legalidad porque él aprobó el área social de la producción y por lo tanto le dice usted se ha puesto fuera de la legalidad constitucional y está instaurando una dictadura marxista. Por lo tanto, aténgase a las consecuencias. Y por último, termino este libro que yo creo que muy pocas veces ha sido conocido en Chile. Se llama Chile, un largo camino al golpe, escrito por un señor que se llama Ignacio Gallanco, que está publicado en el año 1974 en el extranjero, en el exilio. Y este libro muestra claramente cómo la organización del golpe se inicia, ¿cierto?, inmediatamente con el triunfo de Salvador Allende y cómo conspiran no solo los militares, sino también los civiles en contra de ella, donde la participación de la democracia cristiana y de Patricio Elwin y otros es tremendamente significativa, ¿no? Entonces yo creo que hay una literatura que se produjo en el exterior que no se conoce mucho y que creo que apunta a otras visiones de las que aquí en Chile se han hecho dominantes en algún momento, que son las literaturas como de Garretón, Mulián y todos, que han blanqueado. Recuerdo yo que Mulián hablaba del blanqueo en el Chile actual, pero él ha blanqueado mucho lo que fue el golpe de Estado, porque él no creía, curiosamente, y él consideraba que era inevitable el golpe de Estado. O sea, la Unidad Popular estaba condenada al fracaso. Mulián siendo mapucista del Mapu Galmuri, es decir, de la parte más conservadora de la Unidad Popular.
funando a Julián, termina la intervención de Juan Carlos Gómez. Marco, no estoy funando nada, estoy haciendo una crítica, compañero. no, está bien, está bien, está bien. Marco. Oye, me acordé que, bueno, veo que hay varios negocios ahí, yo no hay que inventar aquí varios negocios ahí, tírate un libro Pañuelos se pueden acá, vender. anda a mi presentación, en fin, no, pero está bien, está bien, está bien. Vivimos en una sociedad de... Oye, iba a hacer un alcance de antes, se me había olvidado de que Mulián nunca fue militante del Partido Comunista. No, no. Comunista, no sé si también... No, él dijo tampoco, yo no. Fue candidato del Partido Carlos, Comunista. No fue PC, Juan ya. Carlos. Ya. Ya. No fue. Entonces, no, yo que recuerde, no. Yo creo que tenemos que seguir hablando de estos temas porque hay cuestiones muy interesantes y muy importantes durante el gobierno popular que ayudan, que son parte de la experiencia revolucionaria. Yo no sé si ahí, como no va a tener más minutos, Juan Carlos, le voy a tirar alguna cuestión. Yo no sé si era un gobierno socialista, digamos, la lógica esta filosófica. No, pero... Sino que era un gobierno democrático, popular, que iba en la idea esa, ¿ah? Iba en la idea con el control de la economía en el área social, con algunas otras cosas, la organización de la gente, la Junta de Abastecimiento y Precio, cuestiones que se iban dando cierto poder, ¿no? Y algunas cosas que se iban retrocediendo también, porque es más, en los cordones industriales en algún momento determinado, a pesar que eran como la disputa ahí con la CUT, finalmente el gobierno popular asume los cordones industriales como una cuestión necesaria también, ¿no? Porque definitivamente se empiezan a dar cuenta de que no, de que era un poder que se está generando. Pero pasa mucho tiempo, ¿no? Pasa mucho tiempo. Entonces, yo creo que hay que ver qué estamos en condiciones de disputarle nosotros a este relato que hay actualmente, ¿no? Si nos ponemos a disputarle todo, lo más probable es que no podamos, porque ya están destinados 2.000 millones de pesos, los canales de televisión y un montón de cuestiones más, ¿no? El relato este de que Boris era el Allende con los lentes que se pone y todo eso, evidentemente no está ni cerca de Allende ni cerca de ninguna experiencia de ese tipo. Este es un simple pelotudo reformista socialdemócrata neoliberal, que ya es una categoría que nadie la podría entender, pero que lo es, ¿no? Pero hay un relato allí, un relato que va a aparecer de los familiares, ¿no? Un relato que va a aparecer de la historia. Yo no sé si los familiares quieren disputar realmente, y aquí no tengo ningún problema en decir las cosas como corresponde, porque yo también soy familiar de alguien, así que a mí nadie me podría decir, entre comillas, ¿no? Y he vivido en medio de gente, amigas, parientes que están desaparecidos. Si los familiares si quieren disputar esta memoria de víctimas o de combatientes de su gente, por lo menos nosotros queremos disputarla de luchadores sociales, de combatientes. Y por lo tanto, la memoria de este proceso, en estos momentos, tenemos que ver qué le podemos disputar al enemigo. Porque este es el enemigo de los pueblos. Estos son los mismos que dieron el golpe de Estado, los que hoy día pueden matar mapuche, militarizan la zona mapuche, no tienen problema en quitarle los ojos, son los mismos. Y por último, le debo señalar que nosotros vamos a acompañar lo que se va a desarrollar el sábado y domingo relacionado con los 119 que se realiza por todo el centro Santiago, donde van las figuras que hace poco murió el compañero que la ideó, que son figuras de tamaño normal, de personas con ropa, en fin, y que van a ser llevadas a distintos lugares emblemáticos. Compartimos el discurso que allí se dio, no este discurso llorón, no este discurso victimizante, que me hicieron esto, no he podido, no, porque es el discurso de lucha. Marco, ¿tiene que ir con este compañero que se suicidó? No. Exacto. ¿Sí? ¿El nombre de él? Sí. En este momento no lo recuerdo, yo no lo conocí, pero sé lo que ocurrió. Perfecto, entonces, lo vamos a poner acá en la caja del programa. Entonces, ¿qué es lo que es importante, ¿no? De que las luchas que se dieron durante toda la historia, las luchas populares, hoy día tienen que ser reivindicadas en un momento que se van a conmemorar los 50 años, pero con las luchas pasadas y las luchas presentes, porque si no, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. ¿Conmemorar qué?
O sea, nosotros tenemos que conmemorar estos 50 años, después vienen los 40 años del frente, los tenemos que conmemorar no llorando, sino que luchando. Por eso que nos parece bien que salgan a la calle de manera independiente, autónoma, el grupo que se organiza de los 119, que salgan a la calle sin proyectos, sin fundaciones, sin ONG, salgan a la calle para conmemorar a aquellas personas luchadores por la transformación de la sociedad. No tengo libro, así que un gran abrazo y nos vemos en el próximo programa. Ojalá salga mañana el programa. No es que Sí, quiera colocar presión, no estoy colocando sí, presión sí. ni nada, Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero Marín, que ojalá salga salga mañana. mañana para que esto que hablé de los 119 que se va a Salga también, realizar claro. salga también y la gente pueda verlo. No, Bien, insisto, no quiero colocar presión. muy bien. Yo, lo prometido es deuda. Ojalá, Acá está ojalá. el libro de Juan Carlos Gómez Leighton. Tiene una conceptuosa dedicatoria en la que señala que el autor No tiene pudor usted, y el no tiene pudor. destinatario, Va a no es que no leer la tengo ningún dedicatoria. pudor, que compartimos los mismos objetivos, dice, pero con perspectivas distintas y una fe en un mismo futuro socialista. Efectivamente es así. Este es el libro, esta imagen seguramente la va a utilizar Juan Carlos porque él tiene una cábala, que las personas que reciben el libro tienen que salir en algún momento leyéndolo o exhibiéndolo, y esta imagen es la que va a servir. En segundo lugar, me quiero plegar a la convocatoria que hace Marco el día de mañana, no, perdón, el día sábado a las 5:30 de la tarde en la sede de la Casa de la Memoria en Valparaíso. Participa también dentro de la convocatoria el grupo de los 119, el grupo de apoyo a los presos políticos de la CAM ha organizado una actividad la cual tiene por objeto, digamos, hacer un nuevo relanzamiento del libro de la CAM. Estará el vocero de esta organización, Rafael Pichún, y acompañaremos a este compañero, el profesor Igor Goikovich, quien no requiere de ningún tipo de presentación y quien habla, a quien se le ha permitido participar también de este asunto. Así que vamos a llevar ahí la palabra, como diría Risenberg. Bueno, encontrándome debidamente facultado por nuestro director Sergio Risenberg-Cohen, a quien no sé si se le daré la palabra o quiere decir algo, Sergio. ¿Quiere decir algo usted o No, no? primero que es el permiso ya yo lo revoqué. No sé si Ya. le habían informado. No me ha llegado todavía. No, no. No me ha llegado. Perfecto. Ya. Perfecto, eso nomás que no lo Listo. habíamos conversado. Bueno. Le quería decir solamente que una de las razones por las cuales no se dio, no había decisión de dar el autogolpe antes de la asunción de Allende es que, por lo menos en los cables de la Embajada norteamericana y la CIA, es que ellos consideraban que dentro de la tropa, en el ejército y en las otras ramas de las Fuerzas Armadas había un componente bastante peligroso y riesgoso de gente que sí simpatizaba con Allende. Exacto. Entonces, eso de que las fuerzas monolíticas y todo eso, no es tan así. Había gente y estuvo dispuesta a jugársela ahí. En la Y por revista, último, ¿no? no, que en la revista Matinal, en El, muchos dependencias militares, se inició la jornada con un grito de viva al compañero Allende. Y esto ocurrió inmediatamente después de la elección. Eso fue un dato político muy importante. bueno, esos son datos importantísimos, o sea que había una real miedo de parte de la embajada norteamericana y de parte de la que ustedes le llaman la burguesía Ujú. y eso. Y el dato curioso es que Herman Brady, Germán el Brey. general, Brady. Herman Brady en Brady, castellano. Brady, Orlando Urbina, Pickering, Palacios, inclusive Sergio Arellano Stark,